Hoy participaré con ustedes con el tema Acciones de mejora como estrategia para garantizar la calidad y la seguridad de la atención de los pacientes en la unidad de terapia intensiva pediátrica. En este contexto, ¿de dónde surgen las acciones de mejora? Creo que más de uno de los profesionales del equipo multidisciplinario de salud siempre se hizo esa pregunta. Y ahora esta acción y ahora esta medida, ¿de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? Creo que en muchos hospitales, en cualquier parte del mundo, siempre que hubo la implementación de alguna estrategia, lo primero fue, ¿a quién se le ocurrió? Pero bueno, quiero comentarles de manera muy general, a través del tiempo que ha pasado en este ámbito de calidad y seguridad en la atención de los pacientes. En el 2002 inicia la difusión de las 10 acciones de seguridad del paciente, en donde el contexto primordial permeaba la identificación de los pacientes, limitar las infecciones nosocomiales, siempre tratando de fomentar el lavado de manos, la comunicación clara durante el trabajo colaborativo, el manejo de los 5 correctos, recordarán en el 2002, la cirugía y los procedimientos seguros, al mismo tiempo la limitación de caídas en los pacientes hospitalizados y se consideraban en ese entonces 3 aspectos importantes: al factor humano en cuanto a esta actualización, el clima laboral para desarrollar un trabajo profesional minimizando riesgos y el último, hacer corresponsable al paciente o a su familia. Muchos aspectos de ese momento deberían de permear todavía en la actualidad. En el 2004 se generó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, quien generó una alianza a todos los países del mundo con la finalidad de desarrollar acciones específicas dirigidas a disminuir el riesgo de evento adverso. En ese entonces se mencionaba que era más peligroso ingresar a un hospital por el riesgo de evento adverso que tomar un vuelo. Después, en el 2007, se lanzan las nuevas soluciones para la seguridad del paciente, en donde siguen permeando aspectos importantes de identificación del paciente. Se integran aspectos como control de las soluciones concentradas con electrolitos, inicia el auge para mejorar el lavado e higiene de manos con una tendencia a disminuir las infecciones asociadas a la atención de la salud y al mismo tiempo empiezan a detectar que tienen que disminuir los errores de conexión de catéteres y de tubos. En el 2009 surgen las metas internacionales de seguridad del paciente. ¿Cuántas metas son? Muy bien, en ese entonces cirugía segura, hoy son procedimientos correctos. Muy bien, la meta 5, reducir el riesgo, muy bien, de infecciones asociadas a la atención. Muy bien, la meta 6, disminuir el riesgo de caída. Muy bien. Para el 2017, a través del Consejo General de Salubridad, surge una actualización de las metas internacionales de seguridad del paciente y se integran las acciones esenciales para la seguridad del paciente dentro del modelo de seguridad que nos integró el Consejo General de Salubridad en el 2015. En este contexto, nuevamente la acción 1 ahora es identificación correcta de los pacientes. La acción 2 se llama comunicación efectiva. La acción 3 es seguridad del proceso de medicación. Antes estaba limitado a mejorar el manejo de medicamentos de alto riesgo. Ahora tenemos un contexto más grande en donde se amplía el proceso para todo lo que es el manejo de los medicamentos. Seguridad del proceso de medicación. Muy bien, la acción número 4 está dirigida a la seguridad de los procedimientos que se realizan dentro del quirófano y fuera de él. La acción 5
totalmente dirigida a la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y la acción 6 es reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caídas. Hasta aquí podemos identificar que ha habido una pequeña variación, pero que prácticamente seguimos en el mismo contexto de seguridad y de calidad durante la atención. Muy bien, la acción número 7, totalmente dirigida al registro de eventos adversos, y la acción 8 a la cultura de seguridad del paciente. Quiero compartirles un poco de la experiencia que desarrollamos durante 6 años como subdirectora de enfermería en esta honorable institución, en donde de manera directa desarrollamos procesos dirigidos a la calidad y a la seguridad. Y hoy para nosotros es una gran satisfacción que sin planificar acciones cubrimos de manera cabal las 8 acciones de seguridad del paciente que se implementaron el año pasado. A partir del 2011 nosotros trabajamos en una línea proactiva tratando de asegurar la calidad durante la atención y la seguridad. Una va de la mano, no pueden estar separadas la seguridad ni la calidad. Y en este contexto se ha trabajado mucho el evento adverso para implementar estrategias de seguridad y cubrimos la acción 7. Se desarrollaron muchos programas de seguridad del paciente que poco a poco permitió que el profesional de salud, más el de enfermería de esta institución, se fuera sumando a esa estrategia de seguridad a través de diferentes programas que más adelante les compartiré. Hablando de la notificación de evento adverso, totalmente dirigido a la notificación y al registro del evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Es un daño, hagamos lluvia de ideas, es un daño que se le genera al paciente. ¿Con la intención? No, es de manera involuntaria. Muy bien, ¿cuál es la clasificación que presenta el evento adverso? Muy bien, el centinela, cuasi falla y evento adverso. Díganme cuál es el evento adverso, que es reversible y que no genera un daño real en el paciente. ¿El cuasi falla cuál es? El cuasi falla es aquella acción que estuvo a punto de tocar al paciente, pero que se detectó de manera oportuna y se limitó. Nunca se materializó. El cuasi falla es el elemento más importante para aprender en el evento adverso, porque aprendemos sin pagar factura, siempre y cuando se notifique y se registre. ¿Y el centinela? Me hablan de un daño irreversible, muy bien compañera, que se le genera a un paciente y que nos puede ocasionar ¿qué? La muerte de manera inesperada, exacto. El evento centinela es el evento por el cual pagamos un precio muy alto en la sociedad, en el seno de una familia. Cuando este evento centinela le ocurre a una madre, le ocurre a una mujer, que es finalmente la cabeza de una familia. La familia es la base de la sociedad. El impacto económico y social que tenemos en un centinela es muy fuerte. Entonces, ¿de quién es responsabilidad el registro y el reporte del evento adverso? Todos somos corresponsables, aunque a mí no me haya ocurrido, pero si yo lo vi, tengo el compromiso profesional y moral de alzar la voz. Se puede hacer de manera anónima, no es punitivo, no estamos atacando a nadie, solo queremos sacar a la luz que algo ocurrió que no debió haber pasado para que las personas involucradas en las áreas de calidad y en estos comités inmediatamente tomen cartas en el asunto. Muy bien, si ustedes ingresan a la página del Consejo de Salubridad General, pueden encontrar, así como tal, las acciones esenciales para la seguridad. Les va a aparecer este icono. Aquí ustedes pueden darle imprimir a las 8 acciones de seguridad o hay otra pestañita que les pregunta si quieres que se envíe algún correo electrónico. Por si ustedes desean, es una herramienta de consulta que debemos de traer todos. Muy bien, hablando prácticamente a 15 años de evolución de todas aquellas estrategias de seguridad que han implementado organismos internacionales como ¿quién?
La OMS es nuestro organismo rector a nivel mundial. ¿Como quién más? La Young Commission, muy bien, como a nivel nacional, el Consejo de Salubridad General, etcétera. Muchas cosas se han hecho, pero como que vamos a cuentagotas, como que sí y no. En este hospital, en materia de calidad y de seguridad, ¿qué hemos hecho? Al margen de la seguridad de los pacientes, como les mencionaba, bueno, quiero en primer lugar comentarles que todas las estrategias que se desarrollan tienen un respaldo y en este caso trabajamos con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el cual integra 6 objetivos y nos basamos en el segundo, el más importante en materia de salud, en donde menciona que es importante asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Y en este contexto, para alcanzar las metas en materia de salud, trabajamos con el Plan Nacional de Desarrollo, nuevamente 2013-2018, en donde integra un solo objetivo, que es llevar a México a su máximo potencial a través de 5 metas. Nos interesa la 2, que es México Incluyente, en donde en términos generales menciona que la salud es indispensable para lograr el bienestar de todas las personas y al mismo tiempo menciona que si nosotros trabajamos con un enfoque preventivo, podemos lograr brindar calidad durante la atención. Y lo más importante es que la salud es un derecho a la protección de todas las personas. Muy bien, tenemos un marco regulatorio para desarrollar las estrategias. A partir del 2011, con mi equipo de trabajo de manera colaborativa, desarrollamos una visión proactiva con la finalidad de trabajar con base en gestión del cuidado, de asegurar la calidad durante la atención, no solamente de los niños, sino de todos aquellos pacientes de riesgo y vulnerables. Ahorita los vamos a identificar. Logrando desarrollar procesos por áreas quirúrgicas, por áreas críticas, hablando de pacientes adultos, por áreas clínicas y por áreas pediátricas. En las áreas pediátricas vinculamos los servicios que son de áreas clínicas, hablando de hospitalización pediátrica, vacunas, áreas críticas, hablando de la terapia neonatal y de la terapia de pediatría, y áreas de bajo riesgo como la consulta externa. Asimismo, siempre nos basamos con los estándares que nos marca el modelo del Consejo de Salubridad General. Hoy ustedes acaban de conocer, o seguramente muchos ya habían trabajado las 8 acciones, que finalmente es la actualización de las metas. Y bueno, en este contexto empezaremos a trabajar con las metas y acciones. ¿Qué son las metas internacionales de seguridad? Son una serie de acciones específicas y estas acciones serán barreras de seguridad durante la atención que brindamos como equipo multidisciplinario de salud, que nos van a ayudar a prevenir o a disminuir el riesgo y la probabilidad de que ocurra un evento adverso. Lo más importante de la implementación de estas metas internacionales de seguridad es llevar a cabo la acción o las acciones específicas de manera correcta, pero lo más importante es que se realicen de manera oportuna. Yo puedo desarrollar un procedimiento de la A a la Z como está en mi marco de referencia, pero si no lo brindo en el momento, ¿daré calidad? ¿Daré seguridad? No. La oportunidad es el elemento más importante para poder hablar de calidad y de seguridad. Muy bien. En relación a las acciones básicas de seguridad, la acción 1 o meta 1 me habla de la identificación correcta de los pacientes. El objetivo es prevenir errores que involucren a pacientes involucrados. La barrera de seguridad para la meta 1, ¿cuál es? ¿Cómo identificamos a los pacientes? Los 2 identificadores son nombre completo y fecha de nacimiento. Muy bien. La finalidad es, en primer lugar, identificar de manera segura al paciente y, en segundo lugar, garantizar que el tratamiento o servicio sea para la persona indicada.
Muy bien. En este contexto, el proceso de identificar a los pacientes se define de manera multidisciplinaria, es decir, involucra a todos los integrantes del equipo de salud y todos tienen la obligación de priorizar sus intervenciones y antes de realizar o ejecutar cualquier acción, deberán de aplicar la meta 1. Para esto existen momentos críticos en donde yo deberé estrictamente realizar la identificación correcta de mis pacientes. En la institución se trabajó en una identificación que va a la cabecera de los pacientes, en donde cumplimos con los 2 identificadores, nombre completo y fecha de nacimiento. Al mismo tiempo se agrega el registro, la fecha de ingreso, el médico responsable y se señala de manera muy puntual los riesgos que puede tener esa personita, como son riesgo nutricional, riesgo de caída y si presenta alguna alergia. En todas las áreas y en todos los servicios del hospital, este es el identificador. Existen los brazaletes en color azul y rosa para los niños de escolar, digamos, adolescentes, y los más pequeñitos para los niños menores de 1 año. Los recién nacidos, que ustedes saben también, si no hubiera lugar en la unidad de cuidados intensivos neonatales, muchos de ellos llegan a pasar a la unidad de terapia intensiva pediátrica. Y la colocación es una pulserita en el miembro superior derecho y la segunda en el tobillo izquierdo. Es importante dar marcos de referencia en donde el profesional de enfermería pueda consultar alguna duda para evitar cometer errores. Se elaboraron los procedimientos de identificación de los pacientes. Conociendo estos 2 mecanismos de seguridad, ¿cuáles son los momentos críticos que el profesional debe antes de realizar alguna actividad, aplicar la meta 1 o la acción de seguridad 1? Antes de la administración de medicamentos, ya no me voy a detener en lo que nos comentaba mi antecesora, de todas las recomendaciones para las indicaciones médicas y para la garantía de seguridad durante la transcripción para quienes todavía utilizamos Cardex. Antes de la administración dividí varias fases, que es la indicación, la preparación. Una de las estrategias que se logró en la institución fue prácticamente el área de neonatos. Era el único lugar que contaba con un área específica para preparar medicamentos y el área de pediatría. Se logró que casi en todos los servicios se habilitaran espacios designados para la preparación de medicamentos. Y lo más importante es que se logró capacitar al personal en la terapia de infusión para estandarizar la preparación de medicamentos con sistema cerrado. Antes se preparaban en donde se podía y como podían, con los recursos que había. Entonces, en esa línea se diseñó el protocolo de la terapia intravascular y se trabajó en todo lo que es preparación de medicamentos y administración. Entonces, pues bueno, hay servicios cerrados y habrá servicios abiertos en donde prácticamente tienen la misma metodología para la preparación de los medicamentos. En cuanto a la administración, es muy cierta también la participación de farmacovigilancia para las unidosis, microdosis de los niños que están muy dosificadas y que ellas con sus recursos nos preparaban estos medicamentos. También los membretes, todos identificados, los de alto riesgo, que más adelante les hablaré. El momento 2 es antes de la transfusión de sangre y hemoderivados. Lo que se trabajó para adultos también se aplicaba en niños. ¿Y cuál fue la estrategia? En primer lugar, antes de realizar una hemotransfusión, el médico debe de hacer la indicación con todas las medidas de seguridad, no tachaduras, letra legible, etcétera. El profesional de enfermería inmediatamente transcribe la información. Existe también un procedimiento para las hemotransfusiones. Y aquí hay aspectos muy importantes. Número 1, aprendemos de los errores, lamentablemente. Y la estrategia de seguridad que se implementó fue garantizar que el paquete globular sea para el paciente correcto.
¿Cómo lo hacemos? Pues el médico cuando baja el paquete globular, en primer lugar, compara el paquete con el resultado del grupo IRH que determina medicina transfusional. Entonces, cotejamos nombres y cotejamos grupo IRH. Si las dos cosas coinciden, entonces el profesional de enfermería recibe el paquete y lo puede empezar a realizar la transfusión. En un segundo plano, se entrega un reporte de seguimiento de transfusión en donde se registran todos los datos de la unidad, que es el número, la cantidad. Al mismo tiempo, se toman los signos vitales antes, durante y después de la transfusión. Se registran el nombre de la enfermera que la realizó, el nombre del médico que la indicó y lo más importante es que si hubo alguna observación durante el procedimiento, también se notifica. En cuanto a la hemotransfusión, a mí me ha tocado que si son pacientes adultos, yo hago doble verificación con el adulto y le digo, ¿usted sabe qué grupo sanguíneo tiene? No. Saco la hoja y el reporte y le digo, su grupo sanguíneo es ORH positivo o en fin, le vamos a transfundir un paquete globular, el médico ya le explicó, sí, bueno, yo quiero que usted me ayude. Y empezamos a leer la etiqueta con el nombre y con el grupo, porque hay mucho miedo para recibir la hemotransfusión por parte de algunos pacientitos. Entonces, la barrera principal es el desconocimiento y la obligación primordial de nosotros es dar esa orientación y educación a la persona y a la familia. Y me ha funcionado muy bien porque hasta se quedan tranquilitos. En una segunda hemotransfusión ellos ya saben. Y si la compañera omite algún punto, quizá ellos le digan, señorita, ¿me enseña mi paquete? Entonces, hagamos alianza, compañeros. Otro de los momentos críticos es antes de la extracción de sangre o de algunas otras muestras sanguíneas. Se tiene que realizar la meta 1, la identificación correcta. Es importante la comunicación en este momento porque habrá en otros hospitales como aquí, servicios muy saturados, en donde la movilización de camas es algo común. Y a veces nos rutinizamos. Entonces es importante abrir los canales de comunicación y decirle al compañero de laboratorio si es tus dos identificadores, nombre y fecha de nacimiento. Muchos tienen el mal hábito de conducirse por el número de cama y a veces nos damos cuenta porque el paciente no se deja tomar la muestra. Decimos, ¿qué pasa? Es que me quiere tomar muestra y ya me picaron. Entonces hay que abrir los canales de comunicación para evitar punciones innecesarias. Si hay pacientes que tienen catéteres y que tienen una forma de obtener la muestra, ¿para qué permitimos punciones innecesarias? La responsabilidad en el cuidado de las personitas a nuestro cargo, ¿de quién es? De nosotras. Aquellos eventos adversos por multipunción, yo digo, ¿y dónde estaba mi compañera de enfermería? ¿Dónde? Si el liderazgo del profesional es ni uno más, 2 piquetes y llamen a la experta o al experto, ¿no? Entonces, cuando hay multipunción, yo digo, ¿dónde estaban? Si ellas algo que cuidan y que no permiten es eso, que estén generando punciones innecesarias. Muy bien, el 4, antes de estudios de gabinete, en donde nosotros dentro de la institución diseñamos para el traslado de pacientes el procedimiento de traslado de paciente vulnerable y de riesgo. ¿Cuál es el paciente de riesgo? Va a ser todo aquel paciente que esté en terapia de neonatos, en terapia de pediatría y en terapia de adultos. Aquellas personas que requieren hemotransfusión, cuidado especializado. Hemotransfusión, diálisis, quimioterapia, aquellos pacientes que están con técnicas de aislamiento, aquellos pacientes que requieren hemotransfusión, aquellos pacientes que están en estado crítico y aquellos pacientes que tienen el riesgo inminente de presentar un código azul o alguna urgencia médica. También clasificamos a los pacientes vulnerables y los pacientes vulnerables son los pacientes obesos,
son las mujeres embarazadas, aquellas personitas que tienen evidencia de maltrato físico, las personitas con trastornos psiquiátricos y el adulto mayor. De esa forma los clasificamos. Y bien, ¿qué logramos? Pues bueno, definir un procedimiento en donde el propósito primordial era contar con un procedimiento que norme los lineamientos y acciones a seguir para la movilización y traslado de pacientes vulnerables y de riesgo dentro y fuera de la institución, con la finalidad de que durante el procedimiento cada uno de los integrantes conociera sus funciones. Yo creo que todos se han enfrentado en algún momento dado a que a mí no me toca, a ti sí. Vamos, dentro, fuera, quién trae el tanque, el ventilador, a mí no me... Bueno, situaciones que desgastan y retrasan una atención oportuna. Y de esa forma se trabajó que el profesional de enfermería va a acudir a los traslados únicamente cuando el paciente esté en estado crítico y con apoyo ventilatorio. Es un procedimiento que está en maduración prácticamente, y que pues bueno, seguramente se logrará el éxito, pero es poco a poco. ¿Cuántos pacientes se tienen que trasladar y están en técnica de aislamiento? Muchos, porque van a quirófano, porque se van a ir a otro servicio. Entonces se trabajaron tarjetas de aislamiento con la finalidad de que al momento del traslado, si es un paciente que va a estudio, el personal técnico identifique que tiene un aislamiento por contacto, por Clostridium, y que al momento de salir ese bebé o este niño tendrán que darle una limpieza y sanitización a la unidad para poder recibir a otros pacientes. Es bien importante identificar a nuestros pacientes e informarlo. Son todas las tarjetas que integramos. También se trabajó en una tarjeta que nos permite, sobre todo cuando hay traslados fuera, y hacer el vínculo con el personal camillero. Llegó a pasar que en lugar de llevarse a Pedrito se llevaban a Juan. Entonces, este es un trabajo en equipo con las supervisoras y el personal operativo. Entonces, la supervisora le daba el tarjetón al camillero y le decía, usted va a ir a choque, va a ir a terapia intensiva por Hernández porque lo va a llevar a un ataque de cráneo, a radiología. Entonces empezábamos a hacer vínculos y alianzas con una comunicación asertiva y con el nombre en la mano. ¿Cuántas veces les decíamos, te vas por García? Y lo anotaban donde podía. Y durante el camino perdían. Y vengo al traslado. ¿De quién? Ay, no sé. Voy a rayos X. Entonces, creo que tenemos que ir cerrando ese tipo de riesgos. También es una tarjeta que seguramente está en maduración. Nosotros la iniciamos. El tiempo es el que define el éxito o no de los procesos implementados. Otro aspecto o momento crítico es antes de la realización de cualquier tratamiento o procedimiento. Tenemos que realizar la meta 1. Muy bien, antes de la dotación de dietas, antes se entregaban las dietas de manera rutinaria, ahora he visto que algunos compañeros de la tisanería van con el nombre, al menos ya dice Pedro y Posódica y lo buscan. Poco a poco se van sumando cada día más personas a esta cultura de seguridad. Muy bien, y pues bueno, las dietas poliméricas que como saben tienen que estar con los membretes adecuados. En relación a la meta 2, que me habla de mejorar la comunicación efectiva con la finalidad de prevenir errores por órdenes y resultados que se dan de manera verbal o telefónica, la barrera de seguridad es implementar el proceso escuchar, escribir, leer y confirmar. Por lo regular esto se realiza en indicaciones a través del teléfono. ¿Qué pasa en enfermería? Prácticamente nosotros no tenemos ese sistema de comunicación, pero si llegara a presentarse, se definió que en la hoja de enfermería hay un rubro que corresponde a eventos críticos y que se registrara ahí. Realmente es una comunicación que no se lleva, pero en el área médica sí. En el área médica para el reporte de resultados críticos, si el personal de laboratorio lo detecta, lo primero que hace es realizar una llamada e pedir que le comuniquemos con el residente de mayor jerarquía o con algún médico. Le informa el nombre y los datos
y en la primera oportunidad bajan directamente con el médico responsable del servicio y le entregan ya imprimidos los resultados y el médico firma de recibida. Este es el procedimiento que desarrollamos en el GEA González para la notificación de resultados críticos. La meta 3, estrictamente dirigida a la seguridad, como bien mencionábamos, del proceso de medicación, en donde el objetivo es prevenir errores de medicación relacionados a estos de alto riesgo, como ya me mencionaron. Las barreras de seguridad, pues siempre va a ser etiquetar. ¿Dónde vamos a guardar los medicamentos de alto riesgo? Deberán estar separados del resto de los tratamientos o medicamentos. Serán, si son electrolitos concentrados, heparinas e insulinas, únicamente las dosis prácticamente que se pueden requerir en 24 horas. No va a haber almacenes. Ahora ya creo que es un término incorrecto, ya no es almacén, ya es resguardo, porque únicamente la jefe de servicio determinará aproximadamente el consumo sin caer en el almacén y estarán ahí, fuera de las áreas de preparación de medicamentos. Muy bien. ¿Cuáles son los medicamentos, los electrolitos concentrados? Cloro de potasio, fosfato de potasio, sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio y el cloro de sodio. Son 6. En este contexto quiero comentarles, en algunas instituciones tienen un color para cada electrolito. La institución definió como política que necesitábamos colocar una alerta visual a través de este triángulo con un signo de admiración que nos permitía hacer una pausa para identificar un medicamento de alto riesgo. Entonces, puse la ámpula enfrente, posterior y anterior, para que vean, casi todos al reverso traen esta etiqueta visual. Lo mismo para las heparinas, lo mismo para las insulinas. Todos resguardados fuera de las áreas de preparación. Por lo regular, todos los electrolitos están concentrados en estas cajitas en donde no preparan medicamentos. Y la cantidad que hay es mínima, donde un poco más de medicamento de electrolitos concentrados es en las áreas de urgencias, de adultos y de medicina interna. Con los niños sí están muy limitados y muy controlada la cantidad de electrolitos, igual separados. En este contexto tenemos etiquetas individuales que ustedes ya vieron, que nos indican una alerta visual. Estas planillas existen en todos los servicios. También los servicios cuentan con un sello que nos permite hacer la doble verificación, pero que ha costado trabajo desarrollar esa actividad. En el 2012, yo creo, todavía era mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, meta 3, electrolitos concentrados, heparinas, insulinas, y se realiza doble chequeo y aquí firma. La finalidad es colocar en el membrete de identificación la alerta visual, porque hablamos de una preparación con KCL. Pero obviamente que el tiempo ha hecho su trabajo. No es lo mismo diseñarlo bonito a color a que ya esté a un sello formal de una sola tinta. Entonces, pues bueno, aquí todos los servicios cuentan con este sello. Ya se ha deteriorado meta 3, electrolitos concentrados, heparinas, insulinas. Aquí dice doble chequeo, se realiza, era esta flecha y quién lo realizaba. Dentro de esta institución, las áreas pediátricas son muy disciplinadas. Yo no digo que las otras áreas no, pero esta actividad la realizan durante la preparación y casi en la medida de lo posible durante la administración. Hay áreas abiertas donde no contamos con estos cuartos de preparación, hacen la doble verificación, preparan y colocan la solución. Y aquí vemos una infusión con su membrete, su alerta visual. Les comento, son estrategias de seguridad que no cuesta trabajo implementarlas, cuesta trabajo apegarse, cumplir realmente el proceso y el procedimiento. Muy bien, en relación a la meta 4, nos habla de la seguridad en los procedimientos, no solamente en el entorno quirúrgico.
Esta acción 4 nos permite trabajar con el paciente que va a ingresar a quirófano desde antes a través de un formato que se diseñó y que se llama Cumple Adelante, en donde la enfermera en piso integra el expediente con base en todos los criterios, en donde menciona que si coincide el nombre del paciente con su ficha de identificación y su brazalete. Hay 2 tiempos que se realizan exclusivamente en el quirófano, en donde si se cuenta con todo el material para desarrollar el procedimiento quirúrgico. Aquí nos habla igual si tienen los consentimientos informados, si los exámenes de laboratorio están vigentes, considerando 3 meses de vigencia para poder ingresar a un paciente a quirófano, si tiene la valoración de anestesia, si tiene la nota prequirúrgica, en fin. Todos estos criterios se tienen que integrar antes de que el paciente suba al quirófano. Muy bien, el protocolo universal que ustedes conocen del marcado del sitio correcto, en donde el cirujano es el que va a marcar el sitio con un asterisco definido aquí en la institución, el proceso de verificación y el tiempo fuera, que el tiempo fuera es el tiempo más importante que todavía nos puede ayudar a identificar algún riesgo latente sin que éste se materialice. Y la lista de verificación que todo mundo conocemos y que cuesta mucho trabajo desarrollarla, que solamente en algunos hospitales han buscado también muchas estrategias para desarrollar esta lista de verificación por días. También se hizo aquí en el hospital, los lunes a los cirujanos, los martes a los anestesiólogos, los miércoles a enfermería, en fin. Siguen siendo procesos críticos muy importantes que se siguen madurando dentro de la institución. Muy bien, ¿y qué pasa con los procedimientos que se realizan fuera del quirófano? Pues igual, en el ámbito pediátrico, realmente los pediatras que van a desarrollar alguna actividad son, junto con el profesional de enfermería, muy minuciosos. Aunque no tenemos un protocolo definido, ellos antes de realizar el procedimiento se aseguran de tener el material, de que sea el paciente correcto y todo esto. Sin embargo, hace falta trabajar mucho en la acción número 4. Muy bien, la meta 5. Totalmente dirigida a reducir el riesgo de infección asociada a la atención sanitaria. Es decir, habla estrictamente de un programa integral de higiene de manos. Desde hace 10 años o un poquito más, nos hemos sumado a una campaña activa de higiene de manos, en donde involucramos a todos los familiares, y este era nuestro eslogan: unidos por la seguridad de tu paciente, lávate las manos. Muy bien, en donde nosotros trabajamos con 3 áreas importantes. La primera, desarrollar este programa realizando una capacitación personalizada, en primer lugar, a todo el profesional, no solamente de enfermería. Involucrábamos a los médicos, mínimo a los que estaban en nuestra área, y nos íbamos sumando día a día a los pacientes y a los familiares. En segundo lugar, se realizaba un monitoreo y vigilancia. Déjenme decirles que de todo el hospital, nuevamente regreso a las áreas pediátricas, son los que mejores porcentajes han alcanzado en cuanto a lavado e higiene de manos. Y también vimos una oportunidad del programa de estímulos a la calidad del desempeño. El programa anual que el gobierno federal emite como meritorios a fin de año de haber desarrollado capacitaciones, mejora continua en la institución donde trabajan. Y en este contexto desarrollábamos la capacitación en servicio a todos, médicos, enfermeras, camilleros, de todos los turnos, familiares que iban a ingresar a terapia intensiva. De hecho, es como una metodología muy definida la visita de familiares en las áreas pediátricas. Es no alhajas, no cosas voluminosas, no pueden pasar si no se realizan el lavado de manos estrictamente como se debe de realizar.
Muy bien, y en ese contexto, trabajando con el área de epidemiología, se diseñaron 2 carteles, uno de lavado de manos con base en la recomendación de la OMS, pero también se diseñó un segundo cartel que es de higiene de manos, en donde para esta institución separamos lavado de manos, agua y jabón. ¿Cuánto tiempo debe de durar? 40-60 segundos. Y el segundo cartel, que fue higiene de manos estrictamente a la sanitización que realizamos con una base alcohol gel. ¿Cuánto tiempo dura? De 20 a 30, de 20 a 40 segundos. En este contexto, como yo bien les comentaba, todo el profesional que participa en el programa de estímulos, al menos de enfermería, tiene la obligación de capacitar a 4 pacientes en lavado de manos, a 4 familiares y a 4 enfermeras. Pero si eres subsecuente, por supuesto que tu número iba subiendo de personas capacitadas y de esa forma íbamos haciendo una alianza. Aquí vienen las especificaciones de cómo debes de tener tus manitas, uñas cortas, sin esmaltes, sin alhajas, sin acrílicos, etcétera. Los 12 pasos, se tiene que evaluar el cumplimiento de la capacitación y son formatos que se entregan en el área de enseñanza para el programa de estímulos. Es importante que yo les comente que trabajando directamente con el CODECIN presentaba porcentaje que alcanzaba el profesional de enfermería. Entre el 2015 y 2016 se logró un cumplimiento efectivo en lavado de manos entre el 80 y entre el 60 y 77, 79% enfermería. Y bueno, disminuyendo de ahí área médica y otras disciplinas. Y se correlacionó que entre más disminuía el porcentaje de lavado de manos, se incrementaba paulatinamente la tasa de infección nosocomial. Y entre más se incrementaba el porcentaje de apego al cumplimiento, la tasa descendía. Entonces, bien importante fomentar el apego y lavado de manos. Y bueno, esta gráfica es de 5 años para que vean la tendencia que registra la unidad de terapia intensiva en cuanto al apego y cumplimiento del lavado de manos. Y por lo regular estuvieron arriba del 80%, en el 2016 casi alcanzaron el 90%. Habla de compromiso. Para desarrollar realmente este programa de higiene de manos, necesitamos desarrollar un trabajo colaborativo, no solamente en el procedimiento, en el monitoreo, en la capacitación, sino en venderles, comprometer a aquellos responsables de que los insumos no falten los 365 días del año, las 24 horas del día, porque de nada sirve que yo tenga el compromiso si no tengo jabón, si no tengo sanitas, y eso se cuidó mucho. Muy bien, todo el lavado de manos aplicado a los 5 momentos. La meta 6, totalmente dirigida a reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. La barrera de seguridad es evaluar y reevaluar el riesgo de caídas. Lo que se trabajó para las áreas pediátricas y todo el hospital fue actualizar la hoja de registros clínicos, pero en esta misma integrar las escalas, no solamente la de caídas, sino la de dolor, la de prevención de úlceras por presión, considerando, por supuesto, para este manejo que en cada cambio de turno los pacientes tenían que ser evaluados y tenían que ser revalorados si su condición de salud cambiaba. Por supuesto, el profesional sabía que después de realizar cualquier intervención, los barandales siempre tenían que estar arriba, independientemente del servicio en el que se encontraba, quirófano, urgencias, hospitalización, etcétera. Hicimos corresponsable a los familiares en aquellos pacientes que manejaban familiar 24 horas, ¿qué ocurría en pediatría? Afortunadamente ocurrió 2, 3 veces, con la intención de fomentar el vínculo afectivo entre el bebé y la mamá. A veces no todas las mujeres tienen redes de apoyo muy grandes y el cansancio les ganaba. Y cuando tenían a su bebé en brazos o a su niño y les ganaba el cansancio, ¿quién rodaba? El bebé. Entonces tratamos de meter muchas estrategias de seguridad con la finalidad de que aunque estuvieran ellas ahí, tenían que tener barandales arriba. No había justificación para tener un barandal abajo. Otra de las medidas durante la orientación era que el nivel de la cama tenía que estar lo más abajo posible.
Muy bien, la meta 7, que nos habla de la notificación y registros de evento adverso. La barrera, pues, es identificar riesgos de manera oportuna con la finalidad de evitar que estos se materialicen. Y en este contexto, en el comité del COCACEP, que es un comité de seguridad y calidad de la atención, se integró una cédula de medición de riesgos en donde se detallaba de manera oportuna qué ocurrió en la línea de quién lo generó o quién lo presenció. Se ponía la fecha de reporte, la fecha del evento, el número de expedientes si se contaba y se clasificaba qué había ocurrido, evento adverso, centinela o cuasifalla. En este contexto se daba a conocer la severidad y la probabilidad. La severidad era el daño que se pudo haber generado durante el evento adverso y la probabilidad, la frecuencia con que este evento se puede estar dando. Y bueno, quien presenció los hechos tenía la posibilidad de sugerir, si yo hubiera tenido esto, si hubiera contado con aquello, no hubiera ocurrido. Al mismo tiempo, en esta cédula de riesgo se medía si el daño era atribuible a la estructura o a la atención médica, y el 99.9 eran atribuibles a la atención médica. Casi el 90% del evento adverso se puede prevenir si actuamos con un poquito más de oportunidad, de conocimiento. Muy bien. Y al mismo tiempo se evalúa las consecuencias que pudo haber ocasionado el evento adverso para la función y para la vida. Si hubo familiar, ¿en qué condiciones? ¿Se enojó? ¿No se enojó? ¿Qué pasó? El evento adverso dentro de la institución, para evento adverso y cuasifalla, se dan 72 horas para notificarlo. El evento centinela tiene 5 horas nada más. Ocurrió un evento centinela e inmediatamente se para el lugar donde se dio para empezar el área de calidad a determinar qué pasó ahí con una muerte inesperada. Muy bien, se trabajan todos los reportes que se llevan, algunos con diagramas como Ishikawa, en donde se analizan muchas variables, las que ustedes quieran, recursos humanos, materiales, condiciones del paciente, proceso de atención, la unidad, con la finalidad de saber qué sucedió, por qué sucedió y qué puedo hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Y más importante, el evento adverso no es punitivo, es algo que debemos de permear en todas las organizaciones para que nos permitan notificar de manera oportuna cuando se llegue a dar esto. También el área de calidad trabaja con una herramienta que se llama AMED, que es una herramienta de análisis de modo y efecto de falla, y lo que hace es identificar de manera oportuna aquellos riesgos latentes y los prioriza implementando acciones de seguridad con la finalidad de que los riesgos no se materialicen. Esto, por supuesto, a través de la matriz de riesgos, que finalmente la trabajan los niveles gerenciales, pero es importante que ustedes lo conozcan. Todo lo que aterriza en puntuación en el cuadrante superior derecho es crítico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser de atención inmediata, porque si alguno de estos riesgos se materializa, nos puede generar algún evento adverso con daño al paciente. La meta 8, la cultura de seguridad del paciente, ¿qué se ha hecho en el hospital en ese contexto? Pues enfermería es la columna vertebral de todas las organizaciones, su trabajo es medular, pero lo más importante es la actitud, compañeros. Yo les decía, la actitud para la movilización de los conocimientos. Y bueno, trabajar de manera constante con estos comités de seguridad. Se implementó la clínica de catéteres en donde se logró integrar el kit de curación, de instalación, y al mismo tiempo se logró la instalación del uso de sistemas cerrados. Antes había las famosas YES, donde quiera, adulto, pediátrico, prematuro, porque era un sistema de trabajo, o sea, no hacían las cosas mal, era un sistema de trabajo. Tenemos que ser profesionales y reconocer que quienes nos han antecedido trabajaban con lo que tenían y como podían, pero que hoy que el cuidado y la tecnología ha evolucionado, pues hay que adaptarla y adoptarla. Entonces se trabajó y se logró desarrollar este protocolo con sistema cerrado. Al mismo tiempo se estandarizó lo que yo les comentaba, la preparación de medicamentos y la administración. Antes preparábamos donde se podía
y ahora ya al menos se buscan las áreas y con lo más apegado a las recomendaciones que podamos. Esto incluye a todas las áreas pediátricas y adultos. Y también el retiro del catéter. A veces minimizamos los riesgos, pero hasta el retiro del catéter es un factor importante. ¿Cuántos niños nos hacen arritmias o el catéter ya no sale? Entonces, también se estandarizó la técnica de retiro de catéter. Se certificó al personal, se capacitó a personal de enfermería para instalación de catéteres también, percutáneos intravenosos. Lo más importante es la capacitación, aquella capacitación que es programada, pero también la incidental. Hoy en día la línea de supervisión no solamente debe de ser de tablita, tiene que ser de retroalimentar a los compañeros en los servicios operativos. También se integró una clínica de prevención de úlceras por presión y cuidado de la piel, en donde hace unos días yo asistí a un curso y preparando mi presentación me dio mucho gusto, nuevamente reitero, del trabajo colaborativo que desarrollamos. Nos hablaban de las lesiones DAI, son el daño asociado a la incontinencia. Y en el 2012 nosotros hablábamos de los cuidados específicos a la piel por la incontinencia, es decir, por el exceso de humedad. Desde hace 7 años nosotros empezamos a implementar un protocolo de prevención para evitar que se lesionara la piel en aquellos niños y adultos con exceso de humedad. Y bueno, se logró realmente, cuando se implementó la clínica se tenía el 32% de lesión por úlcera por presión y cerramos con el 17%. Es la única clínica a nivel nacional con un enfoque preventivo. Se evalúan al 100% de los pacientes. Tratamos de establecer muchas estrategias, algunas sí se aplicaban, algunas no. Es muy difícil cuando pues tratamos de implementar muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, se trabajó con una sala de PFE en donde se planifica el alta del paciente adulto y del pediátrico y se le orienta y se educa a la mamá o al paciente con la finalidad de minimizar riesgos cuando se vayan a domicilio, para manejo de estomas, para movilización, para oxigenoterapia, para aparato con yeso, en fin. Hoy en el área de PFE cuentan con unos 50 dípticos que pueden asesorar a pacientes y familiares. Hay modelos anatómicos y todo esto. Sin embargo, podemos concluir que el trabajo para garantizar la seguridad del paciente no solamente es responsabilidad del personal o del profesional en la línea operativa, es responsabilidad del nivel directivo, del nivel estratégico, desde cada uno dominando su tramo de control. Si de manera conjunta trabajamos con un mismo objetivo, con una misma visión, que es garantizar la seguridad del paciente, pues poco a poco podremos ir logrando esta seguridad del paciente. Y bueno, esta imagen a mí me ha gustado mucho. Es muy difícil ir generando una cultura de seguridad, no se hace de la noche a la mañana, la vamos logrando a través del tiempo. Generemos una cultura organizacional, desarrollando un trabajo en equipo. Enfermería permea mucho por su liderazgo. Tenemos que seguir levantando la voz, compañeras, y que nuestro liderazgo sea proactivo para garantizar la seguridad de todos los niños que están bajo nuestro cuidado y alzar la voz cuando ocurra algo que no debió haber pasado. Les presento la torre. Esta torre en algún momento será derrumbada, 70 años de antigüedad. Muchos de estos procesos se traspolaron a la actual torre y no me resta más que decirles, muchos de estos niños merecen esa oportunidad de estrechar la manita no solo del profesional que los cuida, sino de sus padres, de sus seres queridos. Nosotros somos esa pieza angular que podemos lograr que aquellos niños que están en la unidad de terapia intensiva logren realmente volver a estrechar su manita. Les vuelvo a repetir, nosotros somos todo, los ojos, las manitas de aquellos niños que no lo pueden hacer. Entonces, sigamos brindando cuidados de vida. Es lo único que el profesional de enfermería da. Muchas gracias.